Episodio 234. A este modo de obrar, con las potencias sensitivas, correspondía la sabiduría y ciencia interior, porque conocía la voluntad y decretos del Altísimo, en todo lo que debía y quería obrar, en qué tiempo, con qué modo, con qué orden y sazón se había de hacer cada obra, con qué palabras y circunstancias, de manera que en esto no le excedían los mismos ángeles, que nos asisten sin perder de vista al Señor. Antes obraba su gran reina las virtudes con alta sabiduría, que les era admiración, porque conocían que ninguna otra pura criatura podía excederla, ni llegar a aquel colmo de santidad y perfección con que obraba esta divina Señora. Una de las cosas que para ella fue de sumo gozo era la adoración y reverencia que daban los espíritus soberanos a su Hijo sacramentado en su pecho. Y esto mismo hicieron los santos en el cielo, cuando subió en compañía de su Hijo Santísimo, llevándole juntamente encerrado en su corazón en las especies sacramentales, que para todos los bienaventurados era vista de nuevo gozo y alegría. Y el que recibía a la Gran Señora con la reverencia que le daban los ángeles al Santísimo Sacramento en su pecho, resultaba de la ciencia que tenía para conocer la grosería y bajeza de los mortales, en venerar el sagrado y consagrado cuerpo del Señor. Y en recompensa de esta falta que todos habíamos de cometer, ofrecía a su majestad el culto y reverencia que le daban los príncipes celestiales, que más dignamente conocían este misterio y le veneraban sin engaño ni descuido. Algunas veces se le manifestaba el cuerpo de su Hijo Altísimo glorioso dentro de sí misma, otras veces con la natural hermosura de su humanidad santísima, otras veces, y casi continuamente, conocía todos los milagros que contiene el augustísimo sacramento y misterio de la Eucaristía. De todas estas maravillas y otras muchas que no podemos entender en esta vida corruptible, gozaba María Santísima, unas veces manifestándosele en sí mismas, otras en la visión abstractiva de la divinidad. Y como se le dieron especies de la divinidad, se las dieron también de todas las cosas que había de obrar para consigo misma y con la Iglesia. Y lo que más era estimable para ella fue conocer el gozo y beneplácito de su Hijo Santísimo, en asistir sacramentado en su candidísimo corazón, que sin duda, por lo que se me ha dado a entender, era mayor que de estar en la compañía de los santos. Oh singular y única y prodigiosa obra del poder infinito, tú sola fuiste cielo más agradable para tu Creador, que lo pudo ser el supremo inanimado que hizo para su habitación. El que no cabe en aquellos espacios sin medida, se midió y encerró en ti sola, y halló asiento y trono conveniente. No solo en tu virginal vientre, pero en el espacio inmenso de tu capacidad y amor. Tú sola nunca estuviste sin ser cielo, ni Dios estuvo en ti después que te dio ser, y con plenitud de complacencia descansará en ti por todos los siglos de su eternidad interminable. Todas las naciones te conozcan, todas las generaciones te bendigan, y todas las criaturas te magnifiquen, y en ti alaben y conozcan a su verdadero Dios y Redentor, que por sí sola nos visitó y reparó de nuestra infeliz caída. ¿Quién de los mortales, ni de los mismos ángeles puede manifestar el incendio de amor que ardía en el purísimo corazón de esta gran reina, llena de sabiduría?
¿Quién podrá comprender cuánto fue el ímpetu del río de la divinidad que inundó y absorbió esta ciudad de Dios? ¿Qué afectos, qué movimientos, qué actos hacía de todas las virtudes y dones que recibió sin medida y tasa, obrando siempre con toda la fuerza de estas gracias sin igual? Qué oraciones, qué peticiones hacía por la Santa Iglesia. Qué caridad fue la suya con nosotros. Qué bienes nos alcanzó y granjeó. Solo el autor de esta prodigiosa maravilla la conoce. Pero levantemos nosotros la esperanza, encendamos nuestra fe, avivemos el amor con esta piadosa Madre. Solicitemos su intercesión y amparo, que nada le negará para nosotros, el que siendo hijo suyo y hermano nuestro, hizo con ella tales demostraciones de amor, como he dicho y más que diré adelante. Doctrina que me dio la gran Reina de los Ángeles, María Santísima. Hija mía, de todo lo que hasta ahora te he manifestado de mi vida y de mis obras, estás bien informada. Como en pura criatura, fuera de mí, no hay otro dechado ni original de donde puedas copiar la mayor santidad y perfección que deseas. Mas ahora has llegado a declarar el supremo estado de las virtudes que yo tuve en la vida mortal. Y con este beneficio te dejo más obligada para que renueves tus deseos y pongas toda la atención de tus potencias en la perfecta imitación de lo que te enseño. Tiempo es ya, carísima, y razón es que toda te entregues a mi voluntad en lo que de ti quiero. Y para que más te animes a conseguir este bien, te quiero advertir que cuando mi Hijo Santísimo sacramentado entra en aquellos que le reciben con veneración y fervor, habiéndose preparado con todas sus fuerzas para recibirle con limpieza de corazón y sin tibieza, en estas almas, aunque se consuman las especies sacramentales, queda su majestad por otro especial modo de gracia, con que las asiste, enriquece y gobierna en retorno del buen hospedaje que le hicieron. Pocas son las almas que alcanzan este favor, porque son muchas las que ignoran y llegan al Santísimo sin esta disposición, y como acaso y por costumbre, y sin prevenirse con la veneración y temor santo que debían. Pero estando tú avisada de este secreto, quiero que todos los días, pues todos le recibes, por obediencia de tus prelados, vayas preparada dignamente para que no se te niegue este gran beneficio. Para esto te has de valer de la atención y memoria de lo que has conocido que yo hacía, por donde has de regular tus deseos y fervor, veneración y amor, y todas las acciones con que debes preparar tu pecho, como templo y morada de tu esposo y sumo rey. Trabaja pues en recoger todas tus fuerzas al interior, y antes y después de recibirle, atiende a la fidelidad de esposa que le debes guardar. Y en particular has de poner candados a tus ojos y cerradura de circunstancia a todos tus sentidos, para que en el templo del Señor no entre otra imagen profana ni peregrina. Guárdate toda pura y limpia de corazón, porque en el que está impuro y ocupado no puede entrar la plenitud de la divina luz y sabiduría. Y todo lo conocerás a la vista de la que Dios te ha dado, si atiendes a ella sola con toda rectitud de tu intención. Y supuesto que no puedes excusar en todo el trato de las criaturas, conviénete que tengas gran imperio sobre todos tus sentidos,
y que por ellos no admitas especies de cosa alguna sensible que no te pueda ayudar para obrar lo más santo y puro de las virtudes. Separa lo precioso de lo vil y la verdad del engaño, y para que en este momento me imites con perfección, quiero que desde ahora adviertas con la elección que debes obrar en todas las cosas, grandes o pequeñas, para que no las yerres, pervirtiendo el orden de la razón y de la luz divina. Considera, pues, con atención el engaño común de los mortales y los lamentables daños que padecen, porque en las determinaciones de la voluntad de ordinario se mueven por solo lo que perciben por los sentidos de todos sus objetos, y eligen luego lo que han de hacer sin otra consulta ni atención. Y como lo sensible mueve luego a las pasiones e inclinaciones animales, es forzoso que las operaciones no se hagan con sano juicio de la razón, sino con el ímpetu de las pasiones, excitadas por los sentidos y por los objetos. Por esto se inclina luego a la venganza el que consulta la injuria solo con el dolor que causó. Por esto se determina a la injusticia el que sigue solo el apetito de la cosa ajena que miró, y a este modo obran tantos y tan infelices cuantos son los que siguen la concupiscencia de los ojos, los afectos de la carne y la soberbia de la vida, que son lo que les ofrecen el mundo y el demonio, porque no tienen otra cosa que darles. Y con este inadvertido engaño siguen las tinieblas por luz, lo amargo por dulce, el mortal veneno por medicina de sus pasiones, y la ciega ignorancia por sabiduría, siendo como es diabólica y terrena. Pero tú, hija mía, guárdate de este pernicioso error, y nunca te determines ni gobiernes en cosa alguna, solo por lo sensible y por sus sentidos, ni por las conveniencias que por ellos se te presentan. Consulta tus acciones, lo primero, con la conciencia y luz interior que Dios te ha comunicado, para que no obres a ciegas, y te la dará siempre para esto. Y luego busca el consejo de tu prelado y maestro, si le puedes tener antes de elegir lo que hubieres de hacer. Y si te faltare prelado y superior, pide consejo a otro inferior, que también esto es más seguro que obrar con voluntad propia, a quien pueden turbar las pasiones y obscurecerla. Y este orden has de guardar en las obras, especialmente exteriores, procediendo en ello con recato y con secreto, y conforme lo pidieren las ocasiones y caridad del prójimo que se te ofrecieren, en que es menester no perder el norte de la luz interior en el profundo golfo y navegación del trato con criaturas, donde hay siempre peligro de perecer. Capítulo 9. Conoció María Santísima que se levantaba Lucifer para perseguir a la Iglesia y lo que contra este enemigo hizo, amparando y defendiendo a los fieles. En lo supremo de la gracia y santidad posible a pura criatura, estaba la Gran Señora del mundo mirando con los ojos de su divina ciencia la pequeña grey de la Iglesia, que cada día se iba multiplicando. Y como vigilantísima madre y pastora del alto monte en que la colocó la diestra de su Hijo omnipotente, ojeaba y reconocía si las ovejuelas de su rebaño las sobrevenía algún peligro y acechanza de los lobos carniceros e infernales, cuyo odio le era manifiesto contra los nuevos hijos del Evangelio. Con este desvelo de la Madre de la Luz estaba guarnecida aquella familia santa que la piadosa reina había reconocido por suya,
y la estimaba como herencia y parte de su Hijo Santísimo, escogida de todo el resto de los mortales, y electa del Altísimo. Y por algunos días caminó prósperamente la navecilla de la nueva Iglesia, gobernada por la Divina Maestra, así con los consejos que la daba, con la doctrina y advertencias que la enseñaba, como con las oraciones y peticiones que incesantemente ofrecía por ella, sin perder ocasión ni punto en atender a todo cuanto era necesario, para esto y para el consuelo de los apóstoles y de los otros fieles. Pocos días después de la venida del Espíritu Santo, repitiendo estas peticiones, dijo al Señor: Hijo mío y verdadero Dios de amor, conozco, Señor mío, que la pequeña grey de vuestra Santa Iglesia, de quien me habéis hecho madre y defensora, no vale menos que el infinito precio de vuestra vida y sangre, con que la habéis redimido del poder de las tinieblas. Razón será que yo también os ofrezca mi vida y todo lo que soy, para conservación y aumento de lo que tanta estimación tiene en vuestra santa voluntad. Pues muera yo, Dios mío, si es necesario, para que vuestro nombre sea engrandecido y vuestra gloria dilatada por todo el mundo. Recibid, Hijo mío, el sacrificio de mis labios y voluntad, que con vuestros propios méritos ofrezco. Atended piadoso a vuestros fieles. Encaminad a los que solo en vos esperan y se entregan a vuestra santa fe. Gobernad a vuestro vicario Pedro, para que él gobierne con acierto las ovejas que le habéis encomendado. Guardad a todos los apóstoles, vuestros ministros y mis señores, prevenidlos a todos con la bendición de vuestra dulzura, para que todos ejecutemos vuestra voluntad perfecta y santa. Respondió el Altísimo a estas peticiones de nuestra Reina y díjola: Esposa y amiga mía, escogida entre las criaturas para la plenitud de mi agrado, atento estoy a tus deseos y peticiones. Pero ya sabes que mi Iglesia ha de seguir mis pasos y doctrina, imitándome por el camino del padecer y de mi cruz, con quien se han de abrazar mis apóstoles y discípulos y todos mis íntimos amigos y seguidores, pues no lo pueden ser sin esta condición de trabajar y padecer. También es necesario que la nave de mi Iglesia lleve lastre de persecuciones, con que vaya segura entre la prosperidad del mundo y sus peligros. Y así lo pide mi altísima providencia con los fieles y predestinados. Atiende, pues, y mira el orden con que esto se debe disponer. Luego se le manifestó una visión donde la gran reina vio a Lucifer y mucha multitud de demonios que seguían y se levantaban de las cavernas infernales, donde habían estado oprimidos desde que fueron vencidos y arrojados del monte Calvario, como en su lugar queda dicho. Vio que este dragón con 7 cabezas subía como por el mar, siguiéndole las demás, y aunque en las fuerzas salía muy debilitado, de la manera que se halla el convaleciente después de una larga enfermedad y grave, que no puede casi detenerse, con todo eso, en la soberbia y enojo, salía con implacable indignación y arrogancia, que en esta ocasión se conocían ser mayores que su fortaleza, como lo dijo antes el santo profeta mayor Isaías, porque de una parte manifestaba el quebranto que en él había causado la victoria de nuestro Salvador y el triunfo que en él alcanzó en la cruz, y por otra descubría un volcán de indignación y furor que ardía en su pecho contra la Iglesia Santa y sus hijos.
En saliendo sobre la tierra, la rodeó y reconoció toda, y luego se encaminó a Jerusalén para estrenar allí su rabiosa indignación en las ovejas de Cristo. Y comenzó de lejos a reconocerlas, acechando y circunvalando aquel humilde pero formidable rebaño para su arrogante malicia. Y cuando el dragón conoció los muchos que se habían reducido a la santa fe, y cada hora iban recibiendo el sagrado bautismo, que los apóstoles predicaban y obraban tantas maravillas en beneficio de las almas, que los convertidos renunciaban las riquezas y las aborrecían, y todos los principios de santidad tan invencible con que se fundaba la nueva Iglesia. Con esta novedad creció el furor que tenía y daba formidables bramidos, reconcentrándose en su misma malicia. Y como enfureciéndose contra sí por lo poco que podía contra Dios, y para beberse las aguas puras del río Jordán que deseaba, pretendía allegarse a la congregación de los fieles, y no podía porque estaban todos unidos en caridad perfecta. Y esta virtud, con las de la fe, esperanza y humildad, era un castillo incontrastable para el dragón y sus ministros de maldad. Rodeaba y acechaba para reconocer si alguna ovejuela del rebaño de Cristo se descuidaba para embestirla y devorarla. Buscaba muchos caminos y arbitrios para tentarlos y atraer a alguno para que le diese mano y entrada por donde aportillar la fortaleza de las virtudes que en todos reconocía. Pero todo lo hallaba prevenido y pertrechado con la vigilancia de los apóstoles y con la fuerza de la gracia, y mucho más con la protección de María Santísima. Fin de este episodio. Continuará en el siguiente audio. Gracias por escuchar.